Recientemente me he apuntado a un grupo de apoyo para contar con una red de soporte que me acompañe, en la que apoyarme, valga la redundancia, en este proceso de cambio de alimentación que he tenido que hacer. Y una de las cosas que veo que más se repite, y no solo eso, sino que nos causa muchísimo lucha, es la resistencia al cambio, pero sobre todo el no entender qué sucede en nuestro cuerpo cuando queremos hacer un cambio, el por qué en ocasiones sentimos esa lucha interna, por qué nos cuesta tanto a pesar de tenerlo tan claro, o por qué sentimos que nuestro propio cuerpo no nos acompaña. Y es que, como te digo siempre, por muy claro que tú tengas un cambio que quieras hacer, eso no significa ni que el proceso vaya a ser fácil, vaya a ser sencillo, y mucho menos que tu organismo, que tu cerebro te vaya a acompañar. Así que he querido traer este vídeo por si tú también te encuentras en estos momentos en algún proceso de cambio en tu vida, da igual del tipo que sea, personal, profesional, elegido por ti o impuesto, y quizás también estás teniendo estas sensaciones de lucha, este estrés, esta ansiedad por ver que ese proceso no se materializa, que todo va en tu contra o que parece que tu cuerpo siempre se va resistiendo. Deseo de todo corazón que encuentres en este vídeo esas ideas que te ayuden a tomar las riendas en el proceso y a salir de esa dominancia emocional tan negativa y limitante. Recuerda que para que puedas sacarle el máximo partido al vídeo, tienes en la descripción la línea de tiempo donde puedes ver rápidamente todos los puntos que vamos a tratar y moverte a golpe de clic a esa parte que más te interesa ver. Si este vídeo te resulta útil, pues ya sabes que puedes dejarme tu comentario, una interacción o compartirlo. Y dándote las gracias nuevamente por acompañarme un día más, comencemos entonces con el contenido del vídeo de hoy. Y quiero empezar por una frase, una idea que quiero que te grabes a fuego y que tengas siempre presente. Y es que a tu cerebro no le gustan los cambios y va a hacer todo lo posible por sabotearlo. Esta idea, que en muchas ocasiones nos cuesta integrar y nos cuesta entender, es la base fundamental de ese conflicto que tenemos cuando iniciamos un proceso de cambio, de toda esa activación, de esas resistencias internas que en un momento dado nos pueden llevar a abandonar ese objetivo. Y es que justamente como nuestro cuerpo, nuestro cerebro no le gusta el cambio, le gusta lo conocido, a lo que está acostumbrado, pues por muy clara que tú tengas la idea, por muy lógico que te parezca el cambio, por muy bueno que sea el resultado final para ti, eso no significa que ni tu cerebro ni tu organismo te lo vaya a poner fácil. Cuando nos olvidamos de este principio fundamental, lo que sucede es que nos sentimos muchísima más en lucha con nosotros mismos, con el proceso, sentimos muchísimo estrés, sentimos que todo se hace cuesta arriba, nos cuesta encontrar la forma de incorporar esos cambios o ciertas acciones en nuestro día a día o mantenerlas en el tiempo, y al final pues lo que podemos llegar a hacer es invalidar ese proceso de cambio, pero también invalidarnos a nosotros mismos. Y uno de los primeros errores que cometemos es pensar que lo estamos haciendo mal o que no somos válidos para hacer ese cambio, y esto es un grandísimo error. No es ni que lo estés haciendo mal ni que no seas merecedor del cambio, es tu cerebro, es tu organismo que no quiere cambiar y te está saboteando, te está mandando todas las resistencias a su alcance para que dejes ese cambio lo antes posible. ¿Y por qué es importante que tengas esto siempre presente? Pues porque al final estas sensaciones van a impactar de una forma directa o indirecta en las decisiones que tomes para empezar el cambio, pero sobre todo para sostenerlo en el tiempo. Y en particular te quiero compartir 4 de estos puntos que además te van a servir como una guía rápida, porque muchas veces funcionan en cadena, se da la idea 1, la 2, la 3 y la 4, y son esas señales que te van a ayudar a detectar que esas resistencias se están activando, pero eres tú desde esa conciencia quien tiene que tomar las riendas y no dejar que éstas te dominen, sino de tener claro que se están activando de forma natural como ese mecanismo de protección interno de tu propio cerebro, pero que tú puedes recuperar el control sobre él para seguir con tu cambio. Así que veamos cuáles son estas 4 señales. La primera es esa permanente lucha entre lo lógico, lo racional y lo emocional. Como te decía antes, en muchas ocasiones, pues cuando iniciamos un cambio lo hacemos con muchísima convicción. Por ejemplo, en mi caso, que es un cambio de alimentación, pues lo estoy haciendo porque sé que es necesario para mi salud, es necesario para recuperar la salud sobre ciertos parámetros y sobre ciertas patologías. Pero eso no significa que por muy claro que yo tenga ese cambio o por muy claro que tenga los beneficios de ese cambio, que el proceso sea fácil. De hecho, mi cerebro va a activar toda esa red
red neuronal le va a mandar toda la información a mis neuronas para que saboteen el cambio, justamente porque a nuestro cuerpo le gusta la supervivencia y el ahorro de energía, y esa supervivencia y ahorro de energía se manifiesta en seguir siendo fiel a lo conocido, bien a las creencias, a patrones de conducta, patrones de respuesta a ciertas personas, etcétera. Y está en nuestra mano detectar por qué sucede esto y sobre todo a qué se está pegando nuestro sistema interno. Por ejemplo, en el caso que no me ocupa a mí, que es el del cambio de la alimentación, pues una de las cosas primero que se manifiestan en el grupo es esa necesidad de tomar ciertos alimentos que antes tomaban, porque el cuerpo estaba acostumbrado a ello. Y aquí no vamos a entrar ya pues en esa parte más adictiva que provocan ciertas sustancias como pueden ser los azúcares o los hidratos de carbono o las chuches. Cuando nosotros empezamos un cambio y tenemos que hacer una cierta limitación o restricción de alimentos en este caso, pues nuestro cerebro al principio, si dura poco tiempo, pues igual no le da mucha importancia, pero cuando ve que vamos en serio empezará a mandarnos señales, bien en sensaciones químicas de que queremos un cierto antojo o bien en pensamientos negativos, ese autodiálogo mucho más destructivo y limitante, tipo: ¿para qué estás haciendo este esfuerzo si total no va a impactar tanto? Mira el tiempo que llevas y no has perdido tanto peso, que oye, que igual ese no es el objetivo, pero no importa, tu cerebro va a aprovechar cualquier idea para meterte la cuña. Este alimento antes te sentaba bien, no entiendo por qué lo tienes que quitar, o mira ahora qué difícil es poder hacer la comida o disfrutar de la comida cuando sales fuera. Toda esta red de pensamientos que activa tu cerebro forma parte de esa rueda de resistencia, ese mecanismo para sabotearte y que abandones ese cambio. Pero no porque él considere que no te va a hacer bien, no, nada que ver, es porque a él le gusta no hacer un esfuerzo extra, todo lo que signifique más esfuerzo y cambiar lo que ya conoce, pues se va a resistir. De ahí que sea importante el papel que jugamos nosotros en ese diálogo, el no creernos la historia de esa charlatana, porque si nos acabamos creyendo esa historia, pues vamos a encontrar todas las razones por las que justificar que ese cambio no es para nosotros, que no podemos ni siquiera hacer ese cambio o incluso que no es el momento, que ya lo haremos después. Sin embargo, todo esto es una trampa de tu cerebro. Recuerda, la fidelidad a lo conocido, ese apego a lo que ya está grabado en tu sistema es mucho mayor que esa lógica, esa racionalidad del cambio que quieres hacer. Y es entonces cuando se activa la señal número 2, que es la dificultad para encontrar oportunidades. Cuando nosotros nos dejamos atrapar por todas esas sensaciones, por todo ese autodiálogo más limitante, por esa historia que nuestra charlatana interior nos cuenta, lo que sucede es que podemos ver realmente difícil implementar el cambio. Sentimos que somos menos capaces o que no tenemos a nuestro alrededor nada a lo que agarrarnos, pero esto vuelve a ser una trampa de nuestro cerebro, una trampa de nuestra mente. De ahí que en este momento sea sumamente importante que apeles a ese compromiso que tienes contigo mismo, con ese objetivo que quieres conseguir y con las acciones que te van a ayudar a lograrlo. Apóyate en ese por qué y para qué haces lo que haces y sobre todo establece un plan que te permita mantener ese compromiso. Recuerda que, como hemos visto en otros vídeos aquí en el canal, la motivación por sí sola no es suficiente. Tienes que apoyarte en ese compromiso y en esa disciplina para realmente seguir en tu plan. Y cuando hablamos de superar ciertas dificultades que el propio proceso nos va a presentar o esa trampa que nuestro propio cerebro nos va a poner, pues es sumamente importante tener bien afianzado, bien consolidado y concretado estos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la restricción de alimentos, cuando tu mente, tu cerebro pone el foco en todo lo que se ha perdido, en todo lo que no puede comer, pues lo que va a hacer es limitar tu capacidad para centrarte en lo positivo, es decir, para encontrar todas esas oportunidades en lo que sí puedes. Y aunque tú hagas una lista y tu restricción sea de 5 alimentos y la de alimentos permitidos, imagínate que tienes 30, esos 5 van a pesar tanto que te va a ser imposible, te va a costar muchísimo ver cómo combinar los otros 30 alimentos que tienes en tu lista de permitido. Y esto realmente lo veo muchísimo en todos los procesos de cambio. En este caso en particular que te estoy hablando de mi grupo de apoyo, pues claro, veo cómo las personas sufren desde el comienzo del día
sintiendo que no van a poder disfrutar de la comida, incluso diciendo que no pueden comprar ciertos alimentos, que no pueden acceder a ciertos alimentos, que no van a tener los requerimientos nutricionales, etcétera, cuando no se dan cuenta que al final eso es pues esa trampa que te ha puesto el cerebro y en el que has caído. Y como en un momento dado tú caigas en esa trampa, en esas resistencias internas y te creas toda esa historia, te digo desde ya que estás acabado. Y esto automáticamente pone en marcha la señal número 3, que es la invalidación del proceso, que a veces sucede incluso antes de empezar, aunque no lo creas. Y es normal, porque con todo ese chantaje emocional que te ha hecho tu charlatana, todos esos mensajes que te está mandando tu cerebro, todas esas sensaciones angustiosas que estás sintiendo, pues es normal que empieces a cuestionarte si tiene sentido el cambio. Es muy fácil cruzar esa línea donde empiezas a fijarte en pequeños detalles y esos detalles pequeños se convierten en lo más grande, cuando son simplemente una gotita en una pared inmensa. Y esto seguro que tú lo has experimentado en muchísimas ocasiones, pero además con otros aspectos. Por ejemplo, te pones una camisa blanca y cuando te estás tomando el café te cae una gotita en el puño de la manga. Da igual que esté en la parte menos visible, que incluso quede tapado por tu chaqueta. Tu cerebro sabe que esa manta esté ahí y te va a mandar esas señales de angustia, de cómo se te ocurre salir a la calle con una camisa manchada. Pues esto mismo sucede cuando hacemos cambios en nuestra vida, pero multiplicado por 1000. Es decir, ese chantaje emocional es tan grande que nos es muy fácil fijarnos en detalles insignificantes y además que no tienen un gran valor en nuestro proceso de cambio, pero que son lo suficientemente pesados en estos momentos como para que se conviertan en esa justificación que usamos para invalidarnos. Invalidar de que no merecemos hacer ese cambio, que ese cambio igual no es tan necesario o que no va a tener tanto impacto o que mejor en otro momento. Y seguro que tú mismo has experimentado que postergas una y otra vez el mismo cambio y siempre por las mismas razones. Pues quizás es el momento de darte cuenta que lo que se esconde detrás de esa postergación es justamente que has caído en la trampa de tu cerebro. En el caso, por ejemplo, del proceso que yo estoy viviendo, hay personas que se fijan muchísimo en la pérdida de peso, cuando la pérdida de peso no es el objetivo final del cambio. El objetivo final de este cambio, aparte de crear un nuevo estilo de vida, se basa en la mejora de ciertos parámetros en las analíticas. Sin embargo, como te digo, tu mente puede encontrar cualquier excusa para desviar la atención y que tú le des la suficiente importancia que te lleve a esa invalidación. Así que si en algún momento te identificas en esta tercera señal, toma distancia y trata de analizar la situación lo más objetivo posible, como si te lo estuviera contando una persona a la que quieres mucho. Y seguramente al ver esa historia en otra persona te darás cuenta que son excusas que la persona se está poniendo para no avanzar y no superar esas dificultades, más que una invalidación real del proceso o que no pueda ser capaz de alcanzar ese cambio. Sé que cuando se trata de nuestra propia historia nos cuesta un poquito más, pero eso no significa que sea diferente y es muy fácil quedarnos atrapados en esa pequeña mancha y olvidarnos del cuadro general donde se encuentra la información valiosa y real que sustenta tu cambio. Y de esta manera es como llegamos a la señal número 4, que es al abandono de metas. Es normal que una vez que ya tu cerebro se ha adueñado de ese autodiálogo interno, esas resistencias y sensaciones más negativas te han dominado, te está costando muchísimo encontrar oportunidades y encima empiezas a invalidarte a ti, invalidar ese cambio y esa meta que querías, pues el destino final está claro y es abandonar esa meta. Y además en muchas ocasiones encontramos nosotros los argumentos perfectos para justificar, no solo de cara a nosotros, sino a nosotros mismos, que debemos abandonar. De nuevo, se trata simplemente de un parche mental, de un parche emocional que tenemos que hacer porque nos es más fácil agarrarnos a esa historia que vamos a crear que asumir el impacto que ese cambio a nivel mental, emocional y físico pueda tener. De ahí que sea sumamente importante cada vez que tú vayas a hacer un cambio que tengas muy claro qué precio estás dispuesto a pagar para hacerlo, porque si no tienes claro cuál es el precio que estás dispuesto a pagar para hacer ese cambio, te va a ser mucho más difícil tomar decisión sobre las acciones que vas a implementar, cómo las vas a integrar en tu rutina, cómo las vas a graduar y sobre todo durante cuánto tiempo las vas a hacer. Cuando tú tienes muy claro no solo los marcos temporales, sino también el precio que estás dispuesto a pagar,
pues te es mucho más fácil recuperar el control sobre el proceso. Así que para finalizar, una vez que ya tenemos claro que a nuestro cerebro no le gustan los cambios y que además va a hacer todo lo posible, va a sacar toda la artillería pesada para sabotearnos y cuáles son esas señales que nos pueden tirar abajo el proceso, pues nos quedaría saber qué podemos hacer, qué ideas o qué tips hemos de tener en cuenta para recuperar el control y que no nos acaben dominando. Seguro que a medida que hablábamos en los puntos anteriores te han surgido ideas, pero quiero dejarte una regla, la regla de las 3 Cs, que es conocimiento, comprensión y confianza. Y vamos a ver cada una de ellas con detalle o cuáles son esos aspectos claves que has de tener en cuenta. Con respecto al conocimiento, lo primero es entender qué es lo que le sucede a tu cuerpo al completo, desde el cerebro hasta la última célula de tu cuerpo cada vez que quieres hacer un cambio. Entender que la parte lógica, racional de ese cambio, de esa meta, va por otro lado distinto a la emocional y que eso puede activar ciertas resistencias internas. Cuando tú estudias y entiendes cómo va a reaccionar tu cuerpo, te puedes anticipar. En este sentido es importante que trabajes en tus creencias, que trabajes en tus expectativas, en tus patrones y en tus emociones. Apóyate en identificar cuál es el pensamiento dominante, cuál es la historia que más te cuentas, cuál es ese pensamiento que aparece de forma fugaz pero es capaz de hundirte, y también reconoce cuáles son esas emociones dominantes o en qué contextos aparecen o cuándo se intensifican más. Ahí, en ese trabajo interno personal, es donde encontrarás la clave para descubrir por qué tu cuerpo se está resistiendo al cambio, a qué se está pegando o a qué está queriendo ser fiel. Y por último, también planifica, cuenta con un plan que te ayude a mantener esas acciones en el tiempo. Ahí es importante que cuentes con esos indicadores de seguimiento objetivos, con los plazos temporales claros, con la graduación y sobre todo en un momento dado valora si puedes hacerlo solo o tienes que contar con ayuda puntual o en el tiempo. Cada proceso es personal. Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo muchísimas herramientas para afrontar los procesos de cambio, pero lo que estaba necesitando en esta fase actual en la que me encuentro era contar con un grupo que tuviera el mismo objetivo que yo y que de alguna manera pues me ayudara en ese compartir dudas, en ese enriquecernos con ideas o simplemente el saber que existe otro grupo de personas que están pasando exactamente lo mismo que yo. Tus necesidades son tuyas y cuando tú las conoces, cuando tú te das cuenta de ellas, pues te va a ser fácil dotarte de esas herramientas y estrategias que te ayuden a seguir avanzando y a no caer en esa trampa de tu mente. El segundo punto, el de la comprensión, es ser comprensivo contigo mismo. Piensa que cuando tú quieres hacer un cambio implica el romper con patrones, con ideas o con decisiones que llevan mucho tiempo instaurados en tu cerebro. Y por muy claro que tú tengas ese cambio, no significa que como la intención está clara, la motivación está clara y las ganas estén claras, a golpe de clic tires abajo todas esas fidelidades o todas esas creencias que has ido construyendo a lo largo de tu vida. Un cambio no se produce en una fracción de segundo, es un proceso en sí mismo y en ese proceso van a aparecer momentos de bajones, momentos de euforia, momentos de confianza y momentos de duda, pero es desde esa comprensión que tienes de ti mismo y que tienes del proceso donde puedes recuperar las riendas. Esto te va a ayudar también a rebajar esa dureza, ese nivel de exigencia que en muchas ocasiones tienes contigo mismo cuando haces un cambio y que quieres que las cosas salgan sobre la marcha o que tu capacidad de respuesta sea mucho más rápida o sea mejor o sea más acertada. Todos los procesos de cambio que hacemos en nuestra vida o muchos de ellos tienen un gran impacto a nivel interno porque implica romper, como te decía, con lo que tu cuerpo ya conoce. Eso ya es lo suficientemente duro, ya es lo suficientemente desgastante en un momento dado para que tú le añadas más carga al proceso. No es necesario. Sé comprensivo contigo mismo y valora cada paso. Esto también es importante que lo tengas en cuenta para que incorpores la flexibilidad. Cuando tú haces un cambio, pues a veces queremos ser muy estricto y pasar de 0 a 100. La flexibilidad es sumamente importante. En el caso que a mí me ocupa, que es el de los cambios de alimentación, pues veo a veces a chicas que están súper agobiadas porque un día les apetecía comerse un pan
no les apetecía comerse un dulce y piensan que van a tirar abajo todo el proceso, todo el trabajo o todo el proceso que han hecho. Y esto no es real. Es muy importante que ahí mires hacia adentro y te des cuenta desde dónde viene ese pensamiento, desde dónde viene esa emoción que estás sintiendo. Lo que importa cuando tú haces un proceso de cambio, lo que transforma es lo que haces la mayor parte del tiempo, y es importante que incorpores ese 1%, 5%, 3%, 10%, lo que tú quieras de flexibilidad. Lo importante es que confíes en ti y que vayas un pasito a la vez, que entiendas que hoy estás haciendo un poquito más de lo que hiciste ayer. Y esto es lo que lleva de forma natural a la última C, que es la confianza. Confía en ti, confía en que eres capaz de hacer ese cambio, confía en que eres capaz de afrontar esas dificultades o esas adversidades. En muchas ocasiones nos obsesionamos porque queremos tener respuestas sobre la marcha, nuestra mente quiere entender lo antes posible, pero en ocasiones necesitamos un margen de tiempo, necesitamos afrontar ciertas decisiones o pasar por ciertos momentos de duda, de malestar o incluso de dolor para tener esa comprensión. Confía en que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer para ti, que has tomado esa decisión de forma consciente. Confía en ti si en un momento dado te das cuenta que estás siendo demasiado para ti solo, y busca esa ayuda puntual, esa ayuda continuada en el tiempo según lo que estés necesitando. Busca información en personas que han pasado por lo mismo, pero sobre todo también confía en que tú eres capaz de tomar esa información y adaptarla a ti. No seas duro e intransigente en un momento dado queriendo encajar la vida de otros, las experiencias de otros, los tips de otros en tu propia historia. Si en un momento dado algo no suena contigo y sientes que tienes que hacer un cambio y lo has hecho desde esa reflexión personal de lo que quieres conseguir y cómo ese tip se adapta a ti, confía, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo lo mejor que sabes y sobre todo estás avanzando hacia eso que quieres y que sientes que te va a hacer bien. Y sobre todo, respeta tus tiempos. Cada uno tiene un proceso de vida diferente, ese arraigo de esas creencias, esas fidelidades y esos patrones es diferente de una persona a otra, o incluso tú mismo. Habrá cambios en los que esas resistencias tengan menor impacto que otros, y eso va a depender de esa profundidad, de las raíces que tienen esas resistencias que tu cerebro está activando. Recuerda que al final el camino se hace andando y el éxito es el cúmulo de pequeños pasos. Valora cada pasito como si fuera lo más grande, porque al final lo es. Cada pasito implica algo nuevo, un avance más en tu camino hacia ese cambio que quieres conseguir. Si llevas tiempo aquí en el canal, sabes que la base de todo mi contenido y mi filosofía de vida es meta. De hecho, da título a mi libro que tienes disponible en Amazon y que básicamente quiero que te quedes con esta frase. Sea cual sea la meta que quieres conseguir, has de hacerlo equilibrando la mente, la emoción, el tiempo y las acciones. Desde el momento que falte alguno de estos aspectos, alguno de estos pilares, la meta no la vas a poder construir, va a faltar alguno de los pilares. Y eso es lo que sucede cuando nos dejamos dominar por esa trampa de nuestra mente, por esas resistencias que nos manda cuando queremos hacer algún cambio. Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo alguna idea, algún clic que te ayude a entender el por qué a veces, por muy claro que tengas un cambio, tu cerebro no te lo está poniendo fácil, y sobre todo alguna idea que te ayude a recuperar el control sobre el proceso. Recuerda tener muy claro el por qué y para qué estás haciendo lo que haces, no solo desde la mente, sino aterrízalo en papel. Confía en ti. Conócete y sobre todo sé comprensivo contigo mismo y con todo lo que estás sintiendo. Un proceso de cambio es un proceso que lleva tiempo. En muchas ocasiones somos nosotros desde esa autoexigencia y esa dureza los que queremos que a golpe de clic, como tenemos claro que es lo mejor para nosotros, que nuestro cuerpo se resetee. Y no, a tu cerebro no le gustan los cambios y va a hacer todo lo posible por sabotearte. Ten en cuenta toda la información que te he compartido en este vídeo para que no te domine, para que no caigas en su trampa y puedas conseguir el cambio que quieras. Yo, como siempre, te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar otro de interactuar con mis vídeos y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis y muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo.